Vamos con la conferencia magistral del doctor Francisco Javier Rey Martínez, titulada La contaminación en espacios interiores. Francisco Javier Rey Martínez es profesor doctor catedrático de Ingeniería Térmica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, del Departamento de Ingeniería Energética desde el año 1989. Profesor invitado y asesor de proyectos tecnológicos en varias universidades españolas, europeas y de América del Sur, en la impartición de máster y doctorado. Actualmente es director del grupo de investigación reconocido y de excelencia I+D+I, llamado GIRTER, de la Junta de Castilla y León. Tiene 3 premios nacionales de investigación en instalaciones de climatización, energías renovables y medio ambiente, y uno internacional de la Unión Europea por toda su vida profesional en sostenibilidad energética Roger Lerón. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Fotocatálisis y en especial a David Almazán, que fue el responsable de la invitación, y para mí es un honor el poder presentar esta ponencia, de modo que muchas gracias. Y también en ella trataré de mostrar los contaminantes bajo el paraguas o, si quieren, orientación dentro de espacios interiores y su implicación en, digamos, en el impacto en nuestra salud personalmente, ¿no? La importancia que esto tiene en este sentido. Bien, dicho esto, comenzaré con este slide que ya el señor Mario nos puso sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y ubicaré el concepto de calidad del aire interior, que yo me referiré muchas veces en las siglas inglesas, que es lo que más se conoce internacionalmente, se llama Indoor Air Quality o IAQ. Bueno, ¿dónde se ubica el IAQ? El IAQ se ubica en el objetivo número 3, que es salud y bienestar, y en el objetivo número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Esos son los 2 objetivos que también encuadran nuestro campo de análisis. Hay un concepto, una palabra nueva por la Organización Mundial de la Salud que se llama edificio enfermo, o en inglés Sick Building Syndrome. Bueno, ¿qué es un edificio enfermo y su impacto, que es grave para los ocupantes del mismo? Pues es aquel que en general tiene un sistema de ventilación deficiente, se han diseñado con caudales de aire bajos o mal diseñado, con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa. Las superficies interiores están en gran parte formadas por materiales como moquetas, textiles, materiales orgánicos que descomponen con la luz ultravioleta, se mantienen relativamente calientes y no se consigue un confort térmico adecuado, y por último se caracterizan por ser edificios herméticos que no nos permiten, digamos, interaccionar con el exterior. En este concepto la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio hace unos años alrededor de 5.000 edificios por todo el mundo, y la estadística que obtuvo fue esa que ven ahí. 20% de edificios estudiados son edificios enfermos, lo cual esto representa una gran, digamos, un perjuicio para la salud del individuo. Y luego existe un 40% que, en cierto modo, son edificios que tienen alguna enfermedad relacionada, que no es excesivamente grave, pero sí que nos va a perjudicar. Por lo tanto, estamos hablando de una estadística, extendiéndolo a un 60% de ese colectivo, donde los edificios o tienen problemas o ya son peligrosos. ¿Por qué es importante la calidad del aire interior o el IAQ? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya nos indica que en una estadística media a lo largo de nuestra vida, nosotros pasamos el 80% del tiempo dentro de espacios interiores, más que en el exterior. Luego, por otra parte, la agencia de Estados Unidos, la EPA, nos está indicando ya, y como veremos en un estudio, la calidad dentro de los espacios interiores, dentro de los edificios, a veces es mucho peor que fuera, cuando estamos contaminando.
hay que pensar que nosotros respiramos 11.000 litros de aire al día, 24 horas, de los cuales necesitamos 550 de oxígeno puro. ¿Qué ocurre cuando estamos en un edificio enfermo o tiene problemas? Pues que esos 550 no son puros. Tenemos contaminantes como CO2, como monóxido de carbono, volátiles orgánicos, partículas, NOx, etcétera, etcétera, los cuales nos van a producir impactos ya como son asmas, alergias y muchos más graves totalmente, ¿no? Como puede ser el cáncer. Bien, yo voy a clasificar, para tener un marco de análisis, qué se denomina este concepto de calidad de ambientes interiores. También en inglés se denomina Indoor Environmental Quality. Bueno, pues este depende de 3 agentes: de los contaminantes de agentes físicos, contaminantes de agentes químicos y contaminantes de agentes biológicos. Los contaminantes físicos están relacionados con lo que llamamos confort térmico, confort acústico, ruidos, y confort lumínico, iluminación. Mientras que los agentes químicos, donde me voy a dirigir ahora en esta presentación, lo llamamos la calidad del aire interior. Y respecto a los biológicos, pues todo lo que tiene que ver con bacterias, hongos, virus, el más conocido últimamente como era el COVID, pero hay muchos más. Bien, en el sentido de la calidad del aire interior dentro de los espacios, digamos, confinados de edificios, afectan lo que es la ocupación, las personas, somos agentes contaminantes, afecta la actividad de esas personas y los productos que a veces usamos, las características del edificio, es decir, la arquitectura y los materiales que confieren ese edificio, por tanto el diseño también es muy importante, y finalmente la contaminación exterior, obviamente, ¿no? Bien, y en cuanto a agentes biológicos, pues ahí tenemos algunos de ellos, la legionela, que es también importante y hay unas normativas en España serias en este aspecto, los aspergillus, como son los hospitales, o los virus, en este sentido, como hemos visto o hemos tenido desgraciadamente, como es el COVID-19. Yo me voy a centrar en los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. Dejo ahora los demás, ¿vale? Bien, es importante que para mantener una calidad de ambiente interior hay que recurrir a técnicas de control. Esas técnicas de control son las que me van a mantener unas concentraciones o unos valores, indicadores, límites que nos garantizan en todo momento nuestra salud y nuestro confort. Bien, en contaminantes químicos, que son muchos, hay cientos dentro de los espacios interiores, yo destacar algunos de ellos que también se han hablado ya aquí y ya conocen, como es el dióxido de azufre, los NOx, monóxido de carbono. Añadiría también ahí el radón, como gas radiactivo, el ozono, formaldehído y todos aquellos de las familias volátiles orgánicos. Es importante que ven ahí en la segunda columna los efectos de la salud. Algunos son ligeramente débiles y otros ya son muy tóxicos o pueden originar al final, a la larga, temas cancerígenos. Para ello, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones mantienen unos límites de concentración, o que se llaman TLVs, límites de concentración. Estos límites van variando. Yo aquí les he puesto unos, pero actualmente ahí van modificándose. David acaba de poner ahora de los últimos. ¿Esto por qué se modifican? Pues se modifican como efecto de investigaciones, ¿no? A medida que uno va investigando más, pues se da cuenta cuáles son los límites más de riesgo, etcétera. Y los tiempos de exposición, es muy importante. Es decir, a veces dentro de los espacios interiores no es que sean de altas concentraciones, pero afecta mucho el tiempo. Entonces hay unos límites también en ese tema de contaminantes. Este es el más actual de la Organización Mundial de la Salud, que ha salido hace 2 años, quiero recordar, y afecta también no solamente a contaminantes químicos, sino a partículas. Y también tiene mucha relación con el ambiente exterior. Pero dentro de los espacios interiores se cuida todavía las concentraciones más exhaustivas, más rígidas. En España tenemos actualmente una norma, la norma UNE 171.330 del año 24, y ahí ven, por ejemplo, los contaminantes más típicos de los espacios interiores
con el valor aceptable. Cuando ponen ahí IDA 1, IDA 2, significa calidad del aire interior. 1 es el máximo, el 2 es el estándar. Por ejemplo, aquí sería un IDA 2 ahora. Pero un hospital o una guardería de niños sería un IDA 1. Bien, entonces ahí ven las concentraciones, valores límites máximos a este respecto, y que nosotros en los edificios tenemos que garantizarlo, tenemos que garantizar esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo garantizamos esos valores? Pues hablaba antes de las técnicas de control. Una de las, bueno, antes de nada, permítame, el contaminante biológico. Yo no soy experto, evidentemente, pero es importante ligarlo a ello. En este sentido, ¿cómo es lo peligroso dentro de los espacios interiores? Es la forma o el mecanismo de propagación, de contagio. Y piensen que los microbios o los virus van a viajar en el aire a través de aerosoles o partículas. Esa es la forma, el mecanismo de nuestro contagio. Por eso hay que controlar cómo reducir esos aerosoles o esas partículas. Partículas que cada vez, si son más pequeñas, es más complejo. Ahí tenemos que recurrir a lo que se llama filtros, que ahora comentaré también. Bien, en este sentido, el tema biológico, ya digo, hay muchas familias, ahí ven, por hacer un pequeño resumen, de bacterias, de virus, de hongos, de ácaros, de otros tipos de bacterias. Pero vamos, fundamentalmente, ya digo, hay muchos tipos o clasificaciones. Aquí serían los expertos los biólogos, ¿no? Les comentaba antes cómo controlar contaminantes físicos, contaminantes químicos. Pues una de las técnicas importantes y de obligado cumplimiento en España es la ventilación. La ventilación, esta técnica, es la que nos permite garantizar que la concentración, que les hablaba antes, TLV, de ciertos contaminantes interiores, se mantengan a unos niveles iguales o más bajos. Esa ventilación, lógicamente, consume energía en general. Ya veremos sobre todo lo que es la mecánica. Pero aunque no sea mecánica, también consume, porque si yo estoy calentando y abro ventanas, también consumo energía. O estoy enfriando y abro ventanas, también consume energía. Por tanto, la ventilación, aunque es una técnica que me garantiza la calidad del aire interior, también me penaliza el consumo energético. De ahí que hay que hacer un equilibrio, que yo le he puesto en esa balanza, lo que conlleva la salud y el confort con la huella de carbono de los edificios. Y evidentemente tenemos que ventilar, pero controlando y haciendo un buen diseño de esa ventilación. O de lo contrario, haríamos edificios que no son descarbonizados, al contrario, afectaríamos al cambio climático. En este sentido, los dos métodos que existen en España de ventilación son la que ven arriba, que es la ventilación natural, y que se permite, esa ventilación cruzada, en edificios de viviendas, solo para viviendas. Mientras que edificios que son no viviendas o de terciarios, que se llama, tendrían que ser mecánicas. Mi opinión a este respecto, y yo aquí discrepo un poquito con los arquitectos son más favorables a la ventilación natural o pasiva. Yo creo que para conseguir, y hemos hecho medidas a este respecto comprobando, para conseguir los niveles de calidad del aire interior hay que recurrir a la mecánica. Pero bueno, en España la normativa es clara. Los que no son residencias o viviendas, hay que ir a la mecánica. La mecánica conlleva ya, naturalmente, meter tubos, como ven aquí, y ventiladores, filtros, etc. Entonces eso ya se compleja, hay reducción de tamaño, etc. Pero esta es la única manera de conseguir una buena calidad del aire interior. Por poner un ejemplo, ahí ven un colegio con diferentes aulas. ¿Cómo medimos la ventilación? La ventilación se va a medir con un gas que es el CO2, el mismo que nos produce el efecto invernadero. Pues aquí nos va a permitir saber cuánto es el nivel de ventilación. Aquí, por poner un ejemplo rápido, ven cómo la medida en un colegio se marca en 700 partes por millón, que es el nivel aceptable de calidad de aire interior. Pues ven a unas horas que en este caso es una ventilación natural, como pasa en muchos de los colegios, que no debería ser así, pero es la que tenemos. Ven cómo esa curva
pues esta primera parte está por debajo de los 700 y a unas horas determinadas, porque no se abren bien las ventanas, no hay una ventilación adecuada, se dispara en la parte superior. Luego tendremos zonas donde nuestros alumnos, nuestros hijos, están expuestos a un grado de contaminación más alta. Y eso es un riesgo, ¿eh? Bien. Hay unos estudios, y yo he traído este de Sepanen, este es un reconocido investigador internacional en ventilación, que hizo un estudio sobre el porcentaje de días de enfermedad frente a la ventilación. Y claramente en esta gráfica ven ustedes que a partir de 3 renovaciones hora, el porcentaje ya baja por menos del 20% de enfermedad. Lo cual quiere decir que hay una relación biunívoca entre ventilación y calidad del aire o riesgos de enfermedad. Eso está claro y no es lineal. Pero, claro está, cuanto más ventilamos, en los colegios, por ejemplo, ahora con lo del COVID, estábamos hablando de teníamos mínimo de 5, según decía la universidad, el MIT, 5, y Harvard también coincidía. Pero, lógicamente, eso nos conlleva un consumo energético que hay que saber luego gestionar. Hay mucha reglamentación en todo el mundo. En España tenemos un reglamento en los edificios que se llama el RITE, pero luego hay normas europeas como la UNEN, que ven ahí, y luego internacionales como la ISO, y las americanas, que son un referente mundial también, como son ASRAE, la Asociación de Ingenieros Americanos, de Climatización. Pero yo indicaría también dónde nos encontramos actualmente. Nosotros estamos en Europa y Europa tiene uno de los objetivos que es el Green Deal. El Green Deal, que es el Pacto Verde. Ese Pacto Verde, debido al cambio climático y a la transición energética, afecta a los edificios. En nuestro caso, en lo que llamamos una directiva, que es la directiva EPBD. Energy Performance Building Directiva, la directiva de eficiencia energética. Esta directiva, ustedes y todos nosotros estamos afectados porque cuando nos dicen hay que hacer el certificado energético de nuestras viviendas, es esta directiva. Pues bien, pero esta ha habido un RICAS, una renovación, y esta aparece en el año 24. ¿Qué es lo importante de esta? Hay muchas cosas, pero no quiero entrar aquí ahora. Lo más importante es que estamos estableciendo edificios cero emisiones. En el año 30... ya nuestros edificios ya no son de cero energía, sino cero emisiones. O sea, hay que hacer el análisis de ciclo de vida. Y entre ellas, conjunto al cero emisiones, hay que destaco la calidad del aire interior. Y ahí lo ven, la calidad del aire interior, el IAQ, es obligatorio. Y habrá que medir y analizar esos contaminantes dentro de nuestros espacios interiores. Por tanto, la calidad del aire interior juega un rol importante con también el consumo de energía con la huella de carbono, descarbonización. Internacionalmente, para verificar si nuestros edificios son sanos, no tienen problemas o son edificios enfermos, tenemos una serie de certificaciones a nivel internacional, como es la certificación LEED, la más conocida a nivel americano, la BREEAM, inglesa, la CASB o la WELL, que es la que analiza más la parte de confort y calidad del aire. Ahora voy a ver el impacto, cómo afecta la fotocatálisis dentro de la calidad del aire interior de esos contaminantes que acabo de comentar. Por conectar con la transparencia anterior, donde decíamos que algunas agencias americanas nos dicen que estamos más contaminados dentro que fuera, fíjense este estudio. Esto es un estudio en Madrid, en la calle Serrano, durante una monitorización de un año. Se analizó volátiles orgánicos, la familia de ciertos compuestos orgánicos. Esta primera era en el exterior, en la calle. Y las dos siguientes eran en unas oficinas, en esa misma calle, y la otra un museo, con diferentes salas. Bien, por poner un pequeño ejemplo, cojamos el mes de marzo. Las escalas no son iguales, no tienen el mismo valor en microgramos por metro cúbico. En marzo, fíjense, las oficinas, la contaminación de estos volátiles orgánicos era 30 veces más que en el exterior.
En el museo, como la ventilación sería más efectiva, más eficiente, pues no llega tanto, pero es superior casi 2 veces. Y en general, en esas curvas se ve, o se puede demostrar, que hay más contaminación dentro que fuera. Esto es un problema serio, porque ahí o la ventilación no funciona bien o tenemos problemas de diseño del propio edificio o hay que analizar más factores. ¿Cómo afectaría la fotocatálisis en nuestro IAQ, calidad de interior? Pues yo lo voy a enfocar en 2 métodos o procedimientos, uno pasivo y otro activo. El pasivo lo voy a dirigir a pinturas fotocatalíticas dentro de nuestros espacios interiores. Y el activo lo voy a dirigir a filtros en nuestros sistemas de climatización. ¿Cuál es el mecanismo de la fotocatálisis? Según este estudio de Fitzpatrick y Omo, pues véanse, el semiconductor y el catalizador generan fundamentalmente unos radicales. Esos radicales, que ahí es el superóxido y el radical hidroxilo, son los responsables que oxidan, a veces dicen 3 veces más que el ozono, a todos los contaminantes biológicos y también descomponen o oxidan a ciertos contaminantes como el NOx, el SO2, el volátiles, etc. Es importante que en esa oxidación, que al final termina en agua y CO2, el resultado final, sí es completa. Aquí debo decir importante porque para que se forme es completa la reacción. Algunos autores que yo he estudiado, he visto en bibliografía, ponen en tela de juicio que a veces no se llega a formar completa esa reacción química. Si no es completa puede haber efectos secundarios. Por eso es muy importante que los materiales que se empleen tienen que ser materiales certificados y verificados. No vale cualquier cosa de poner un material y yo añado allí un dopado de óxido de titanio o de otros compuestos y ya con eso tiro para adelante. No, hay que verificar para que sea completa, porque si no podemos tener más problemas que lo que queremos evitar. En cualquier caso, este estudio está claro, vean ahí, esos radicales no son perjudiciales, pero porque es completa, ¿vale? Es muy importante esto. Estudios, y cualquiera de ellos, de manera general, aquí pongo uno de ellos, de compuestos orgánicos, que son benceno, sileno, tolueno, etcétera, que son de la familia volátiles orgánicos, todos ellos, en función del tiempo, con materiales fotocatalíticos, van reduciendo su concentración. Eso es una idea clara y lo hemos visto a lo largo de otras presentaciones en los asfaltos y en las carreteras, ¿no? Aquí quiero mostrar un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, de Antonio Nieto y colaboradores, que hicieron como pinturas en unas aulas el NOx. El NOx, ven en forma de barras, cómo el porcentaje se va reduciendo con el tiempo. Y va oscilando, obviamente, pero hay una reducción, un porcentaje de reducción con esas pinturas fotocatalíticas. Luego, desde un punto de vista práctico, este contaminante, las pinturas fotocatalíticas son efectivas. A modo de sistema activo, que ya es en sistemas de climatización, nos iríamos a filtros fotocatalíticos. Un filtro fotocatalítico, lo ven ahí a la derecha, es un elemento, también una sustancia que también tiene el óxido de titanio y tiene que estar activado con una lámpara de ultravioleta, como se ve ahí. Bien, abajo se ve en forma de paralelos, y hay muchos filtros, etcétera, lo que ya queramos. Pero el efecto va dirigido ya a sistemas de ventilación mecánica. Aquí les muestro diferentes tipologías de filtros. El filtro más conocido en partículas es el filtro EPA, el electrostático, que se llama también técnica de polarización. Ahí también hay otro que ahí no aparece, que es el de ionización, formar iones. El carbón activo, lámpara de UV ultravioleta y el fotocatalítico. El fotocatalítico va a competir. Ahora yo quiero, en estos tipos de filtros que nosotros ponemos para quitar partículas, quitar contaminantes químicos, físicos, etcétera, biológicos, quiero hacer una comparación. Bien, ¿cuál primeramente es el objetivo o las funciones de estos filtros? Pues lógicamente purificar el aire. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir.
hacer también que no haya contaminantes biológicos, y esto es muy importante, quitar olores también, y finalmente desinfectar algunas superficies, sobre todo cuando estamos en hospitales. En la comparativa que les decía, ahí yo estoy haciendo un estudio de purificador de ozono, carbón activo, un ionizador, lámpara de ultravioleta y el fotocatalítico. Y si lo hacemos en esos 5 ítems, que es elimina bacterias o virus, elimina olores, sin riesgo para la salud, permitido por personas próximas o sin mantenimiento, sin duda, el que sale mejor de todos estos, sin duda, es el fotocatalítico. Y desgraciadamente, pues en España todavía hay muy poco filtro fotocatalítico, pero tenemos un campo importante dado las ventajas que este supone frente a otros. También quería destacar, si yo comparo el EPA con el fotocatálisis, el EPA que es el que usamos más frecuentemente. Bien, yo aquí es una comparación, evidentemente, pero no quiero decir mi opinión, yo le doy mi opinión. No son alternativos, son complementarios. ¿Por qué? Porque el EPA lo tenemos que usar obligatoriamente dentro de los sistemas de ventilación mecánica o climatización para eliminar sobre todo partículas o aerosoles. Y el complementario sería el fotocatalítico. Pero vean las ventajas que tiene, que son también relevantes. Se usó mucho en la NASA, ya años, pero aquí todavía pues no está todavía muy penetrado y yo creo que es un campo de trabajo importante. Aparte que las luces ultravioletas dentro del climatizador no va a afectar a nadie porque no van a ser expuestas directamente a las personas. Ahora me voy a dirigir a las pinturas fotocatalíticas aplicadas dentro de los diferentes espacios que conocemos, hospitales, colegios, hoteles, etc. He traído aquí a colación un estudio que es un proyecto, realmente un proyecto LIFE europeo, ya se hizo, voy a mostrar los resultados, y se hizo sobre unas oficinas. Miren, el resultado más importante es el formaldehído, que es un gas muy tóxico, baja de 48 a 15 microgramos por metro cúbico. El tolueno también es muy cancerígeno, baja de 75 a 25. El NOx de 38 a 22. Y las bacterias en el aire bajan de 420 unidades de formación de bacterias a 30. Es decir, esos resultados fueron verificados a lo largo de 4 años que duró este proyecto. En este proyecto se usaron pinturas base acrílica, tipo silosánicas. El fotocatalizador fue un óxido de titanio dopado y que funcionaba no solo con luz exterior, sino con luz interior, continua tenía que ser. Aplicaciones en paredes y techos y sin consumo de energía adicional. El coste que supuso esta aplicación más o menos estaba entre 4 y 7 euros por metro cuadrado de pintura, la vida útil entre 5 y un poquito más, la compatibilidad con los certificados también de eficiencia energética del LEED y del BREEAM, igual que el WEB, y era importante un mantenimiento de limpieza, eso sí, era importante eso. Bueno, pues este proyecto que se llamó PURER demostró la viabilidad de estas pinturas fotocatalíticas. Como fortalezas o debilidades, simplificar. Ventajas, descomposición completa, es muy importante eso, y por tanto se usó unas pinturas certificadas y verificadas. Luego, en limitación, requiere ultravioleta, eso está claro, con una frecuencia determinada, pero en este caso se consiguieron también con LED, luces interior LED, siempre que fuera continua, que la LED sí lo es, y mayor de 200 luz de intensidad. Ventaja, bajo consumo energético y limitación, la vida útil del catalizador, entonces 5 años, reduce mucho el rendimiento el polvo y las grasas, entonces hay que ir de vez en cuando hacer una limpieza. Y luego la ventaja, no genera residuos y los costes iniciales, pues en principio es un poquito más elevado que si no tenemos. Eso son un poquito las conclusiones que yo creo tenía este proyecto. Pero hay más estudios que yo quiero mostrar. Este es un estudio de M. García Rueda, también de la Politécnica de Madrid, y que esto lo hicieron sobre unas placas fotocatalíticas
que analizaron el efecto del tabaco. Ahora ya no se puede fumar dentro, lógicamente, y tal. Pero bueno, hicieron un estudio y sí que vieron incluso que afectaba a las partículas, a las partículas de diferente tamaño, de 2,5 o 1 micrón, y luego a todo lo que es el formaldehído y volátiles orgánicos. La reducción es bastante importante. Ahí ven en la gráfica de la derecha en función de media hora o de 24 horas. He hecho un review muy rápido, tampoco de gran profundidad, lógicamente por el tiempo, pero sí, bueno, lo que tenemos de I+D en fotocatálisis, y aquí he mostrado en esta columna pues lo que he encontrado, ¿no? No es mucho. Aquí hay un campo virgen todavía que hay que trabajar, hay que hacer más estudios, hay que financiar más. Esto es un poco un canto a los que están responsables dentro de nuestros gobiernos, ¿no? Hay que invertir un poco más en I+D. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio con la Asociación de Fotocatálisis y lo estamos llevando en nuestro laboratorio. Queremos ver también en colaboración con una empresa que es Jirko, el que está aquí, y Eduardo también trabaja con nosotros. Entonces queremos ver un poco la implicación, cómo, digamos, afectaría ciertos contaminantes dentro del espacio con pinturas fotocatalíticas. Vamos a ver los resultados, digamos, de aquí a un año aproximadamente, que lo mediremos. Pero aquí mi opinión es que falta más investigación. Y es importante porque hay un campo importante de desarrollar a estos resultados. Para terminar, ¿cuál es mi visión del futuro de aquí, muy próximo o más o menos próximo, ya depende un poco de todo el desarrollo, de la fotocatálisis con la calidad de la interior? Pues yo lo he estructurado en 3 bloques. Uno, la sostenibilidad, y es combinar fotocatálisis, combinar calidad de la interior y combinar energías renovables. Esas 3 cosas en edificios. Y ahí muestro un ejemplo que se me ha ocurrido a mí, bueno, que es con paneles fotovoltaicos o paneles térmicos o combinados y fotocatálisis, hacer que nuestros aires interiores, en lugar de expulsarlos, parte de ellos los recuperemos, saquemos la parte de energía, generamos energía y además, mediante la fotocatálisis, limpiemos ese aire. Bueno, pues esta es una línea de trabajo que puede surgir. Otra es trabajar sobre materiales, sobre todo catalizadores. Aquí ve el óxido de titanio, es el que más se habla, pero hay también dopación o mezclas con óxido de cobre, con óxido de zinc, y ahí ven un estudio cómo se degrada y nos indica la eficiencia de degradación en el tiempo. Bueno, pues aquí hace falta también trabajar en todo el tema de materiales, de nanotecnología, también hay un campo importante en buscar mayor eficiencia. Y finalmente la digitalización, que también el profesor Mario habló, la digitalización, integrar estas tecnologías, junto además de otras, con nuestros sistemas ya de inteligencia artificial, sistemas de gestión, digamos, de edificios, de gestión inteligente de edificios, con nuevos sensores de monitorización, etc. A modo de ejemplo de todo esto, ahora ya se está empezando a desarrollar esto que les muestro aquí, es decir, nuestros espacios interiores, poner ese cacharrito que ven ahí, que son más que un conjunto electrónico de sensores, ya hasta lo que queramos gastarnos, lógicamente, a través de ese sistema irnos a un servidor que nos lleve a la nube y ver en tiempo real una monitorización de la calidad del aire. De manera que, por ejemplo, puedo estar viendo en mi móvil o en mis pantallas cómo afecta las partículas en el tiempo, en el espacio interior, cómo afecta el CO2, cómo afecta a los volátiles, y el CO2, repito, está ligado a la ventilación. De manera que ahí puedo ver que está surgiendo, ¿no? Pues, incidencias. Al verlo en realidad, puedo estar viendo incidencias y puedo estar optimizando nuestros espacios. Entonces, ahí jugamos también con un conocimiento de la calidad, del confort y de la huella de carbono, porque puedo estar actuando, no ventilar lo que yo quiera, sino en función de lo que se necesite. Bueno, como conclusión final, diría que
La IAQ, la calidad del aire, es crítica para la salud y la productividad de nuestros trabajadores. Segundo, la fotocatálisis es una solución emergente y efectiva. Tercero, las pinturas fotocatalíticas tienen un potencial real para mejorar la calidad del aire y especialmente en los VOX, en mi forma de ver, NOx, ozono y contaminación biológica. Y finalmente, es clave combinar innovación tecnológica o I+D con políticas de salud ambiental. Para aquellos que quieran conocer más en profundidad temas de calidad de ambiente interior, tenemos un libro publicado en Thomson, bueno, ahora me parece que es Paraninfo, la editorial, Calidad de Ambientes Interiores, o IEQ en inglés, que es como más se conoce, y luego 2 libros que hemos hecho a la asociación de ATECIR, que es la asociación, digamos, equivalente a ASRAE americana en España, de climatización, que es ventilación en edificios de viviendas y ventilación en edificios no viviendas, terciarios. Bueno, esto es un poco para aquellos que quieran un poco completar más. Y finalmente, con esto, pues termino mi. Gracias.